Segunda fecha de este campeonato de Fórmula 1 del año 2023. El anfitrión, Arabia Saudita, el circuito Jeddah Corniche, un circuito urbano que al parecer le viene bastante, bueno, como los circuitos urbanos, le viene bastante bien a Checo Pérez. Es su segundo podio en su carrera y en este mismo circuito, con diferente suerte, ya que el año pasado, tras el choque que tuvo finalmente Nicolás Latifi, este justo había entrado a hacer su cambio de neumáticos y esto lo afectó en la posición final. Este año la suerte corrió de forma diferente, también hubo una salida finalmente por parte de Lance Stroll, pero esto no lo afectó a Pérez, sino que terminó afectando a la escudería Ferrari. Bueno, parte todo esto con la pole del día sábado, ya una vez pasado lo que fueron las libres, las etapas de las libres, y la pole marcada por Checo Pérez, como les decía, su segunda pole, y esto también en parte quizás a la fortuna de tener a Max Verstappen fuera de esto. Max Verstappen no lo ha acomodado, recordemos que él chocó contra el muro del año 2021, cuando venía haciendo un increíble tiempo en el primer, en el segundo y en el tercer sector, y este termina chocando justo lateralmente en la curva 27, la última curva antes de la llegada a la línea de meta, y esto también lo dejó relegado, al igual que esta vez que tuvo problemas con uno de sus palier y terminó largando en el lugar número 15. Bueno, como estuvo definida esta pole, en primer lugar tuvimos a Checo Pérez, en segundo lugar al Ferrari de Charles Leclerc, en tercer lugar alguien que ya nos viene dando sorpresas, no por su pilotaje, porque creo que no está en cuestionamiento su pilotaje, sino más bien por el monoplaza en el cual está este año. Estamos hablando de Fernando Alonso, arriba de su Aston Martin. Luego en cuarto lugar tuvimos a George Russell, quinto Sainz, sexto el otro Aston Martin de Lance Stroll, séptimo Esteban Ocon por sobre Lewis Hamilton en octavo lugar, Oscar Piastri noveno, décimo Pierre Gasly, 11 Nico Hülkenberg, 12 Zhou Guanyu, 13 Kevin Magnussen, 14 Valtteri Bottas, 15 Max Verstappen, 16 Yuki Tsunoda, 17 Alex Albon, 18 Nick de Vries, 19 Lando Norris y en el lugar 20 tuvimos a Logan Sargent. ¿Cuál fue el compuesto de neumáticos que tenían a disposición cada uno de los pilotos para enfrentar esta segunda fecha? Les voy a dar solamente los 3 primeros lugares. Y tenemos a Pérez, que tenía o disponía de un compuesto duro nuevo, 2 compuestos medios o amarillos nuevos y 3 compuestos en rojo blandos usados. En cuanto a Verstappen, este también tenía un compuesto en blanco nuevo, 2 compuestos en amarillo nuevo, y tenía 2 compuestos en rojo nuevos y 2 compuestos en rojo usados. Y por último, Fernando Alonso, quien tenía un compuesto de blancos usados, un compuesto de amarillos nuevos, uno usado, y 3 compuestos de rojo usado. Por otro lado, ¿cuáles son las estrategias que Pirelli dio para esta fecha? Al igual que el año pasado, en primer lugar tenemos la estrategia que fue usada por la mayoría de los pilotos, al igual que en esta fecha. Estamos hablando de partir con neumático medio o amarillo y terminar la carrera con neumático blanco. En segunda estrategia está la de usar el neumático rojo, alargando hasta quizás la vuelta 20 y terminar las otras 30 vueltas con neumático blanco. En tercer lugar tenemos el compuesto amarillo alargado hasta la 36 y 14 serían las vueltas con neumático rojo. Y en cuarto lugar una estrategia de rojo, amarillo, rojo, que era la más difícil de usar, dado que el paso por pits es bastante largo y la cantidad de segundos que se pierde en este circuito, dado esto, es bastante. Creo que son alrededor de unos 25 segundos la pasada por pits. Luego tenemos la ficha o el slice con el neumático con el cual partió cada uno de los pilotos en esta fecha. 16 son los compuestos amarillos nuevos. Solamente tenemos a Charles Leclerc en el lugar 12 y Lando Norris en el lugar 19, que partieron con un neumático rojo. Y también a Lewis Hamilton en el 7 junto a Logan Sargent, que partieron con neumático blanco nuevo. En el desarrollo de la carrera pudimos ver que Pérez nuevamente tuvo
una mala largada, al igual que en la primera carrera en el Gran Premio de Bahrein. Perdió lugar. En esta ocasión perdió ese segundo lugar. Recordemos que Charles Leclerc es penalizado con 10 lugares por el cambio de la centralita, así que partió en el lugar 12, por lo cual el segundo lugar fue de Fernando Alonso, quien partía por el lado izquierdo del circuito. Y desde aquí tuvimos el problema del encajonamiento por parte de Fernando Alonso. Hay una imagen que finalmente muestra a otros dos monoplazas que también están desplazados en la misma línea de Alonso y también desplazados un poquito hacia el lado izquierdo. ¿Cuál fue el problema? Seguramente que Alonso, su rueda no estaba topando ni siquiera la línea por el costado izquierdo. Estamos hablando lógicamente de la rueda izquierda, y esto hizo que fuese penalizado. Realmente una niñería, por no ocupar otra palabra, por parte de Alonso, que tiene vasta experiencia en Fórmula 1. Y esto hizo que finalmente fuese penalizado, y ya estaba tan crudito. Lo mismo le había pasado a Esteban Ocon en la fecha pasada, que también había encajonado de forma incorrecta y había sido penalizado con 5 segundos. Entonces cuesta pensar de que Alonso haya cometido este error. En fin, el por qué se corren hacia la izquierda y no hacia la línea media del circuito, me da la idea que esto es para salvaguardar un poquito justamente esta línea interna, que es dada que la primera curva o esa chicana es una curva izquierda y luego derecha, y con esto pueden a lo mejor alargar un poquito el frenaje en esa curva, y para tratar de ganar ese primer lugar, cosa que prácticamente hizo Fernando Alonso, entendiendo que la salida de Pérez fue mala. Entonces no le fue difícil captar este primer lugar, pero ya lo hemos visto en otras carreras en que era algo muy usual que hacía Max Verstappen cuando salía en segundo lugar, era alargar un poquito el frenado y con eso dejar fuera de línea de carrera, o tomando la chicana en su momento a Lewis Hamilton. Así que creo que eso es un poquito la estrategia del por qué se corren hacia el lado izquierdo. Bueno, sanción que por otro lado está bien hecha, nada que decir. No hubo apelación por parte de Aston Martin, ni tampoco lógicamente por parte de Fernando Alonso. Ya en la medianía o en el primer tercio de la carrera pudimos ver la salida de Lance Stroll, algo que llamó mucho la atención. No el problema que tuvo Stroll, sino que finalmente Lance Stroll tuvo la sapiencia o la madurez para sacar su monoplaza y dejarlo en una zona absolutamente segura. Estamos hablando de que en la zona que finalmente Lance Stroll deja su monoplaza ni siquiera se veía en la línea de carrera, que frente a una grúa en una salida muy bien posicionado, y esto ya llamó la atención por parte de la decisión de parte de los comisarios de la FIA, que nuevamente ya comienzan a cometer errores recién entrada la segunda fecha. Y estamos hablando no solamente de ese error, sino lógicamente el que viene más tarde con Fernando Alonso. Pero este error de haber decretado bandera amarilla, que era hasta cierto punto entendible en el momento en que Lance Stroll comienza a ver por dónde deja su monoplaza en una mejor posición para no afectar lo que es la carrera. Y el problema fue que la FIA determina sacar el safety car. Y esto es realmente una pelotudez. Y es una pelotudez la respuesta a la FIA, que dijo que no tenía, en tiro de cámara no podía visualizar en qué parte había dejado el monoplaza Lance Stroll. Quizás por parte de los equipos o de los fans de la Fórmula 1 vamos a tener que hacer una especie de vaquita. Bueno, acá en Chile le decimos vaquita, pero es como juntar fondos para poder comprarle a lo mejor un par de cámaras más a Liberty Media para que pueda desarrollar y monitorear esto de buena manera. Pero es realmente inentendible. Esta bandera o este safety car favoreció fuertemente a Max Verstappen, quien pudo recortar todo el tiempo que los de avanzada venían sacándole, la cantidad de tiempo que venía también Pérez por sobre Alonso, y bueno, esto lo ayudó absolutamente a alinear todos los monoplazas nuevamente. Ya para fin de la carrera fue finalmente también algo que llamó la atención. No voy a desglosar la carrera en sí, en absoluto. Sí sabemos de que si no estuviese
Red Bull adelante, que tienen una batalla aparte y espero que la tenga y tenga la oportunidad Checo Pérez de batallar y ojalá de ganarle a Max Verstappen. Pero ya del tercer lugar hacia atrás está siendo algo muy entretenido, muy parejo, por lo menos entre Aston Martin, Mercedes y Ferrari, que Ferrari se cayó un poquito en esta fecha. Pero bueno, lo sorprendente vino nuevamente por parte de Max Verstappen y es acerca de que él había estado hablando del mal funcionamiento, ya faltando prácticamente 10 vueltas para terminar la carrera, del mal funcionamiento que tenía su monoplaza. Yo no sé si esto lo usó como estrategia, que seguramente, no creo ni siquiera dudarlo, pero seguramente para sacar un poquito de carrera a lo mejor a Checo Pérez, y vimos que este problema de rendimiento no fue tal en absoluto. Afortunadamente Pérez pudo mantener esa diferencia de tiempo por sobre Max Verstappen, algo parecido a lo que había ocurrido en el primer Gran Premio, en el Gran Premio de Bahrein, y en este segundo Gran Premio fue muy astuto Max Verstappen, quien finalmente levanta un poquito en la vuelta 49. Recuerden que son 50 vueltas el total de carrera. Levanta en la vuelta 49 para airear un poquito su motor y ir a fondo finalmente en la vuelta 50 para lograr llevarse el punto de la vuelta rápida de la carrera. Ya una vez la celebración de Pérez, también algo que nuevamente llama la atención es de que los monoplazas se posicionan en la línea de salida, los tres primeros lugares donde estaban carteles del primer, el segundo y el tercer lugar, a la cual se ve a Verstappen entrar directamente a box y no posesionar su monoplaza, en donde dirección de carrera dice dónde se deben posesionar los autos, tanto los tres primeros lugares como el resto de los monoplazas. Y Max Verstappen sencillamente, en una especie, me imagino que de desaire, sacó su monoplaza y lo llevó directamente a box. Tan caliente debe haber estado ese hombre, al igual que su padre, de que ni siquiera tuvo la decencia de llegar con su monoplaza ahí para seguramente tener que estrechar la mano o saludar o felicitar a Pérez, cosa que en realidad no lo vi en cuanto a las transmisiones de la Fórmula 1. Luego se vio a Pérez saliendo, bueno, entrando a la zona del parque cerrado, y donde tuvo hasta la decencia de ir a saludar a otro fotógrafo de su equipo, Aston Martin. Lo saludó de hecho uno de los mecánicos cuando venía entrando, y después a mano derecha fue a saludar a lo que antiguamente había sido su equipo, y posteriormente lógicamente fue a saludar al equipo de Red Bull, todos muy felices celebrando con él, a excepción de una cara que era la de George Verstappen, padre de Max Verstappen, con una cara de palo, una cara de póker increíble el hombre. Tal fue el punto que ni siquiera Verstappen saludó a Pérez, sino que fue Pérez quien termina prácticamente estrechándole la mano a Verstappen, y lo saluda. Luego, una vez ya en la zona que cada circuito determina para que los pilotos puedan descansar, estamos hablando de los pilotos del podio, hablando de descansar. Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse, darle like al video. Bueno, sigo, no se olviden. Pudimos ver otra vez, casualidad o estrategia, es Max Verstappen quien llega. Están las tres sillitas para cada uno de los pilotos en una especie de podio de descanso, con unas pantallas que denominaban el lugar que cada uno debía ocupar, con el número de cada uno, y es Verstappen quien sagazmente coloca su casco en el lugar de asiento de Fernando Alonso y se sienta en el lugar de Checo Pérez. Luego es Alonso quien ocupa el lugar de Verstappen,
ese segundo lugar o ese asiento, y es Pérez increíblemente quien queda parado. Esto definitivamente no es casualidad. En el podio ya también pudimos ver un alegre Checo Pérez tras la entonación de su himno, el de México, y la carita que nos presenta Max Verstappen. Otra cosa que también llamó la atención es no ver a Helmut Marko ir a saludar, al menos yo no lo vi. Esta foto está tomada justamente sobre la parte alta del podio. Está Helmut Marko por derecha, en el centro vemos al ingeniero Adrian Newey y por la izquierda está Christian Horner. La celebración del equipo una vez terminado el Gran Premio, la típica fotografía o el video que se graba con los dos primeros lugares por parte de Red Bull, el champañazo o el Red Bullazo, y atrás vemos a la izquierda de Pérez, vemos cómo viene arrancando uno de los mecánicos e increíblemente alcanza a levantar la pierna, casi se manda una chuza con las 3 copas, estamos hablando del primer, segundo lugar, más la copa de constructores, copas que aparentemente se ven un poquito delicadas. Bueno, ¿cuál fue el top 10 de esta carrera? Tuvimos a Checo Pérez en primer lugar, segundo Max Verstappen, tercero Fernando Alonso, ya vamos a entrar con lo de Alonso, en cuarto lugar Russell, quinto Hamilton, sexto Sainz, séptimo Leclerc, muy desdibujado los Ferrari, se comenzó a mostrar Alpine, tenemos en octavo lugar a Ocon, noveno Gasly y en décimo lugar, rescatando un punto, Kevin Magnussen. Acá tenemos la celebración de Fernando Alonso, la cara de desazón de Alonso tras la penalidad. Recordemos que la penalidad, de acuerdo al, vamos a ver el documento número 51, el primer documento finalmente habla acerca de la posición que este tuvo en la grilla de salida, y esta fue su primera penalización al coche 14. Dice que posteriormente, en la última vuelta de carrera, los comisarios deportivos recibieron un informe de carrera o un informe de control de carrera que consideraba que la sanción no fue debidamente cumplida. Nos estamos refiriendo a esa sanción de 5 segundos por posicionar mal el coche, y esto debido a que uno de los mecánicos había tocado el monoplaza. Por lo cual, al igual que lo que le había pasado a Esteban Ocon, caía una sanción de 10 segundos. Esto lo tiene que haber tenido más o menos claro en su momento Aston Martin, porque en su momento, faltando un par de vueltas para terminado el Gran Premio, es a la gente de Aston Martin y la gente de Mercedes que le dice a Russell de que tratara de apurar, y habló acerca de, voy tan rápido como Batman, creo. El asunto es que Aston Martin le da la indicación a Fernando Alonso, y Fernando Alonso termina sacándole alrededor de 6 segundos de diferencia. Le dice a Aston Martin que manteniera una brecha sobre los 5 segundos, y es Fernando Alonso que saca un poquito más de 6 segundos de diferencia con respecto al cuarto lugar, que era George Russell. Pensando que de mala manera, yo creo, Aston Martin de que a lo mejor les venía una penalización porque 5 segundos. ¿Y por qué lo digo de mala manera? Porque finalmente lo mismo que le había pasado a Esteban Ocon, de que habían tocado el monoplaza antes de terminar el tiempo de penalización, a ellos les llevó una penalización de 10 segundos extra. El por qué Aston Martin pensaría de que a lo mejor había una sanción que podría recaer de 5 segundos, no lo entiendo. Pero bueno, siguiendo con lo mismo, ese fue el artículo 51, perdón, el documento 51 sobre el artículo 54. Luego tenemos el documento 52, que habla del derecho a audiencia que tiene a la revisión de esta sanción por el coche número 14, el derecho a audiencia por parte de Aston Martin. Y en el documento número 53 habla habla conforme a la petición de revisión en conformidad al artículo 14.1.1 del código. Oh, está temblando fuerte. ¿Está temblando? Sí, tranquilo. ¿Está temblando fuerte? Sí, tranquilo, vaya para afuera. ¿Al patio? Sí, tranquilo. Pero ven conmigo, po. Ah, pues tranquilo, si está pasando. ¿El Coco lo llama? Tranquilo, Paco, está pasando. ¿Llama al Coco? Ya, pasó.
¿Llamó al Coco? ¿Qué cosa? ¿Llamó al Coco? ¿Llamas al Coco? ¡El perro! No, hombre. ¿Por qué no? Escucha, Cállate la cara. llámate Facu. Facu. Llámate a la mamá. A ver si está bien. Sí, pues, hombre, llámala al tío. Ya. No alcanzamos a salir. No me alcanzó a botar las cosas, casi me bota la tele esta cosa. Algo me botó. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Tuvimos en vivo un pequeño movimiento telúrico y estaba en el documento 53. Entonces decíamos que en base a una evidencia que presentó Aston Martin, estamos hablando de una evidencia de un video con 7 instancias diferentes en que autos habían sido tocados por el mismo gato o la gata, como le digan, en similares ocasiones y no habían sido sancionados en su momento. ¿Qué es lo que apeló Aston Martin? Que el tocar el gato, o con el gato el monoplaza, porque no lo levantaron, sino que finalmente lo tenía, fue como prácticamente apoyar el gato sobre el monoplaza, no pasaba por una cosa de haber trabajado sobre el monoplaza, sino que solamente era haber tocado el gato, haberlo apoyado contra el monoplaza. No es lo mismo que finalmente le pasó a Esteban Ocon en la carrera pasada, porque en el segundo 4.7, 4.6 es que uno de los mecánicos ya hizo contacto con el monoplaza y empezó a trabajar. Y es por eso que finalmente, como no habían concurrido o no habían pasado esos 5 segundos de sanción y este comenzó a hacer contacto y a trabajar con el monoplaza antes de ese tiempo, es que finalmente ellos vuelven a ser sancionados. Cosa que no pasó con el monoplaza de Alonso, porque si bien es cierto, el gato tocó el monoplaza, no se estaba trabajando sobre el monoplaza. Si el tipo hubiese bajado un poquito y levantado ese monoplaza, esto habría caído directamente como sanción, cosa que no fue así. Y es por eso que Aston Martin apela y dice que el que haya tocado no constituía trabajo. Esto en base al artículo 14.1.1, y esto es lo que la FIA va a tener que revisar seguramente, de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Otra de las islas que finalmente tienen los estatutos de la FIA, los documentos de la FIA o las bases de la FIA en cuanto a sanciones en este caso. Así que ahí van a tener que agregar un punto algo en uno de estos artículos para aclarar bien qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, entre este intermedio es que a George Russell se le avisa de que el tercer lugar era parte de ellos y se le entrega hasta la copa a George Russell. George Russell, en declaraciones, seguramente también la voy a poner, el hombre finalmente se alegra, pero entiende de que la sanción que le habían impuesto a Fernando Alonso había sido un poquito excesiva. De hecho, va George Russell mientras Fernando Alonso está en el corralito siendo entrevistado, por ahí se ve a Fosaroli, él va a saludar a Fernando Alonso. Vemos a George Russell posando alegre de todas maneras con su nueva copa. Vemos que la FIA lo anuncia dentro del podio, pero finalmente decepción. Le han quitado ese tercer lugar y lo han vuelto al cuarto lugar a George Russell. Y Fernando Alonso fue restituido su P3. Con esto, Fernando Alonso alcanza su podio número 100 y es parte de un selecto grupo de 6 pilotos con una cantidad superior a 100 podios. Estamos hablando de Lewis Hamilton, que tiene 191 podios, seguido de Michael Schumacher con 155, Sebastian Vettel con 122, Alain Prost 106, Kimi Raikkonen 103 y este sexto lugar lo ocupa Fernando Alonso con 100. Así como va finalmente Aston Martin, no me cabe duda que debiese pasar a los 100 de Kimi Raikkonen y los 106
del Empros. Recuerden que son 23 las fechas de este 2023. ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores en cuanto a lugares? Tenemos a Pérez, que mantuvo ese primer lugar, no ganó ni perdió posiciones. Verstappen, que ganó 13 posiciones. Alonso perdió una. Russell perdió una. Hamilton ganó 2. Sainz perdió 2. Leclerc ganó 5 posiciones. Ocon perdió 2. Gasly se mantuvo en el 9º lugar. Y Yuki Tsunoda ganó 6 posiciones. Este es el documento de la FIA, el documento número 54 de la FIA. ¿Cuáles fueron las posiciones de este Gran Premio? Primero Pérez, segundo Verstappen, tercero Alonso, cuarto Russell, quinto Hamilton, sexto Sainz, séptimo Leclerc, Ocon octavo, noveno Gasly, décimo Magnussen. Hasta ahí los puntos. En el 11 Yuki Tsunoda, que estuvo luchando hasta último momento por quitar ese lugar. Luego tenemos a Nico Hülkenberg en el 12, Zhou Guanyu en el lugar 13, Nick de Vries en el 14, Oscar Piastri en el 15, Logan Sargent en el 16, Lando Norris 17 y Valtteri Bottas, que se vio muy afectado en cuanto a estrategia, en el 18. Lando Norris saliendo por debajo de su compañero. Oscar Piastri muy desdibujado está finalmente McLaren. En fin, luego tenemos los abandonos de Alex Albon en la vuelta 27 y Lance Stroll en la vuelta 16. Acá está la slice con los pit stop, en la cual podemos ver los 16 pilotos que parten con neumático amarillo nuevo, 2 con neumático blanco, Hamilton y Sargent, y luego tenemos a 2 con neumático rojo, que fue Leclerc y Piastri. Las tempranas entradas con desprendimientos de parte del alerón, si no me equivoco, tanto de Piastri como Norris. Piastri, que hace 49 vueltas con neumático blanco, se cumplió con ese cambio de neumático que exige la FIA dentro de la carrera. Y todas las estrategias, la mayoría o gran parte de los que hicieron su cambio de neumático fue entre la vuelta 17 y la 19. Esto fue tras ese safety car que decretó tras la salida de Lance Stroll. Y el único que hizo un stint de la vuelta 18 a la 50, estamos hablando de 32 vueltas con neumático blanco usado, fue Fernando Alonso. En cuanto a los stints más largos, justamente como lo mencionábamos, el más largo fue de 49 vueltas de Oscar Piastri de McLaren con el compuesto blanco. En cuanto al compuesto amarillo, el compuesto medio, tenemos a Zhou Guanyu de Alfa Romeo, Lewis Hamilton de Mercedes y Logan Sargent de Williams con 32 vueltas. Y en cuanto al compuesto rojo, la mayor cantidad de vueltas las rodó Charles Leclerc con Ferrari, que fue justo antes del accidente, de la salida de Stroll y justo cuando se le venía encima Max Verstappen. En cuanto a las vueltas rápidas por compuestos, en primer lugar tenemos a Max Verstappen con 1.31.906, segundo lugar Pérez con 1.32.188 y en tercer lugar tenemos a Fernando Alonso con un tiempo de 1.32.240. Y ahí está el punto extra para Max Verstappen por la vuelta rápida en carrera. En compuesto amarillo, el tiempo más rápido fue de Lewis Hamilton con 1.32.941, el segundo fue de Verstappen con 1.33.790 y el tercero del chino Zhou Guanyu con 1.33.894. Y en cuanto al compuesto rojo, tenemos el más rápido de Valtteri Bottas con 1.34.384 y el segundo es de Charles Leclerc con 1.34.609. El otro que sabemos que rodó fue Norris, pero finalmente Norris alcanzó a hacer 2 vueltas en principio de carrera y con la cantidad de monoplazas finalmente no se puede hacer una vuelta rápida ni tampoco en un principio de carrera, porque estamos hablando de que los autos van con alrededor de 110 litros de combustible. Por eso las vueltas rápidas siempre son, a pesar del desgaste de neumáticos, siempre son en las últimas vueltas de los grandes premios. Nuevamente aquí, los 3 mejores tiempos, indistintamente del compuesto. Verstappen, que lo hizo en la vuelta 50 con 1.31.906 y el compuesto duro. En segundo lugar tenemos a Sergio Pérez en la vuelta 38, también con compuesto blanco, con 1.32.188. Y en tercer lugar tenemos a Fernando Alonso en la vuelta 50, también con un tiempo de 1.32.240, compuesto blanco. O sea, los 3 mejores tiempos se hicieron con compuesto blanco.
En cuanto a las paradas en pits, en primer lugar tenemos la parada de Ferrari y esta fue con Charles Leclerc con un tiempo de 2.10 segundos. En segundo lugar tenemos a Alpine de Aragón con 2.36. Tercer lugar Pérez de Red Bull con 2.50. Cuarto lugar Russell de Mercedes con 2.55. En quinto el otro Alpine de Gasly con 2.73. Mismo tiempo en el sexto lugar para Sainz con 2.73, Verstappen con un tiempo de 2.74 en el séptimo lugar, Haas con Magnussen con 2.76 en el octavo, noveno Norris con 2.88 y último o décimo en los puntos Aston Martin con el cambio neumático de Stroll con 2.90. ¿Cómo va el acumulado de estas dos fechas? En cuanto a los, tenemos a Ferrari en primer lugar con 40 puntos, esto por escudería. Luego tenemos a Red Bull con 28 en segundo lugar, Mercedes con 18 en tercero, cuarto Aston Martin con 10, quinto Alfa Tauri con 4, sexto Williams con 1 punto y sin punto tenemos a Alpine, Alfa Romeo, Haas y McLaren. Piloto del día fue Max Verstappen por votación del público. ¿Cómo va el acumulado de puntos de acuerdo a terminada la segunda fecha de este campeonato 2023? Max Verstappen con 44, Checo Pérez con 43. Recordemos que en la primera fecha salió Verstappen, primero, segundo Pérez, y en esta Pérez primero, segundo Verstappen, pero Verstappen sacó el punto de la vuelta rápida, así que se lo deja en el tope de la tabla. Tercero, Alonso con 27, Russell cuarto con 21, quinto Sainz con 20, sexto Hamilton con 20, Stroll en el séptimo lugar con 8, octavo Charles Leclerc con 6, noveno Valtteri Bottas con 4 y décimo Esteban Ocon con 4. En cuanto al acumulado por equipo, tenemos que se aleja Red Bull con 87 puntos, seguido de Mercedes con 41. Siempre la constancia y la fiabilidad de los motores de Mercedes, finalmente, que sin tener desde el año pasado un buen monoplaza, los hacen mantenerse altos en la tabla. En tercer lugar, Aston Martin con 35, que seguramente estaría segundo a no ser por el abandono de Lance Stroll. Ferrari, que se va cayendo con solamente 26 puntos, ya tuvo el problema en la primera fecha de Bahrein con el retiro de Charles Leclerc y eso lo ha afectado también. Apareciendo Alpine con sus puntitos con 8 puntos en quinto lugar, seguido Alfa Romeo con 4, Haas con 1, Williams con 1 y huevo para McLaren y Alfa Tauri. Debería estar Alfa Tauri y McLaren. Eso es, estimados, estimadas. Recuerden, esto fue otro video de mi canal F1. Recuerden suscribirse, darle like y seguirme en las redes sociales. Un abrazo, nos vemos dentro de semana y media en el Gran Premio de Australia. Otrora era el primer Gran Premio que partía la temporada, al igual que en el tenis con Roland Garros. Bueno, ya hay otro torneo antes de Roland Garros, pero es chiquitito. Pero los Grand Slam, bueno, para que nos vamos a meter en el tenis. El asunto es que nos vemos, cuídense, un abrazo, ahora sí que me despido de este movida tarde de día martes. Nos vemos, chao.